Juan Barreto es fundador y también dirigente nacional de Redes. Está con nosotros la mañana de este miércoles en nuestra segunda hora de Primera Página. Son las 7:02. Dejábamos una idea en el aire y tenía que ver con la comunidad internacional, que si bien se ha pedido desde este sector político la nacionalización del diálogo, la resolución de los conflictos por los venezolanos, hoy la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, que impone sanciones económicas al país, tiene también un rol fundamental dentro de lo que puede ser la resolución de este conflicto. Está en la mesa de negociación, estuvo en Barbados, está en el tema de las sanciones económicas, que si bien es uno de los puntos que lleva la dirigencia política opositora en este caso, es una responsabilidad del gobierno norteamericano, que más allá del diálogo y de todo lo que pueda pasar, el gobierno norteamericano quiere un cambio de gobierno a través de unas elecciones presidenciales. Así lo hemos visto en Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton. ¿Cómo ir o cómo solventar un conflicto donde un actor tan importante, primero, no tiene representatividad dentro de este sector y segundo, persigue algo distinto a quienes están sentados en la mesa? Sí, fíjate, ese es un tema. Y nosotros hemos dicho que las cosas hay que hacerlas bien para que no sean un mamarracho, para que no sean una colcha de retazo. Y eso pasa por institucionalizar las decisiones que se vayan tomando. En la Constitución no aparece el adelanto de elecciones. En la Constitución no aparece en los gobiernos de transición. En la Constitución lo que aparece son los periodos y los mandatos. El único que puede adelantar una elección es el soberano, el dueño de la soberanía, el pueblo. Artículo 5, la soberanía es intransferible, le pertenece al pueblo. Y artículo 70, las maneras como el pueblo participa. Artículo 71, el referéndum consultivo. Nosotros lo hemos planteado muchas veces, creamos una estructura que se llama la Alianza por el Referéndum Consultivo. Ahí está Enrique Ochoa Antich, ahí está Oli Millán, que ha venido por aquí, ahí está un conjunto de intelectuales. Bueno, desde allí está Claudio Fermín, con el que tenemos una alianza política. ¿Por qué no consultar al pueblo sobre ese tema y que ese sea uno de los primeros acuerdos? El presidente ¿Y fue presentado Maduro, esto ya en esa mesa? Claro, pero nosotros lo hemos presentado en todos los medios, lo hemos presentado en embajadas, lo hemos presentado en Naciones Unidas. Pero concreto en la mesa frente al gobierno lo vamos a presentar en la mesa. Recuerda que la mesa recién se está instalando. Nosotros nos sentimos representados por todos los que están ahí, Timoteo, por Felipe Mujica del MAS y por sobre todo por Claudio Fermín, que es mi amigo en lo personal y tenemos una alianza política, Soluciones y Redes, y lo vamos a presentar. Nuestra alianza va a llevar un documento a esta mesa para que sea discutido. Esperamos que Claudio lo presente y se discuta de verdad. Queremos adelantar las elecciones. El presidente Maduro ha dicho que vamos a elecciones. El presidente de la Asamblea Constituyente ha dicho que nos preparemos para unas elecciones. Bueno, vamos a esas elecciones, pero que lo decida el pueblo. La Asamblea Nacional puede, según el artículo 71, convocar con mayoría simple a unas elecciones. El presidente en Consejo de Ministros puede convocar a unas elecciones de referéndum consultivo. Y eso se organizaría muy fácilmente con veeduría internacional, con el órgano electoral de Naciones Unidas que ha resuelto conflictos y que ha preparado elecciones en distintos países que han estado en confrontaciones incluso bélicas. Entonces, antes incluso de renovar el Consejo Electoral, nosotros pudiéramos con veeduría internacional y con testigos de todas las partes, en todas las fases del proceso, ir a un referéndum consultivo con una pregunta dicotómica simple. ¿Usted como dueño de la soberanía está de acuerdo en que se adelanten las elecciones de Asamblea Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional, sí o no? Y a partir de ahí comenzamos un proceso de reinstitucionalización del país. ¿Por qué no lo hacen? ¿Será que le tienen miedo al pueblo? ¿Será que creen que ellos pueden decidir por encima de todo el mundo? Ahora, si vamos a unas elecciones pactadas, eso sería una violación, eso sería pasarle por encima a la Constitución. Ahora, es mejor ir a un proceso electoral que matarnos los venezolanos. ¿Y cómo queda dentro de esta propuesta, que ya lo hemos preguntado a varios voceros que han pasado por aquí, alocuciones como ni con votos ni con balas nos van a sacar del poder, nunca más volverán a Miraflores, la revolución no va a irse del poder? ¿Cómo quedan frente a una propuesta que busca un cambio de gobierno, presentarle a quienes tienen este tipo de argumentos, este tipo de discursos, una propuesta que significaría salir del poder? Mira, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano el gobierno tiene que ceder.
Yo creo que esos son blufeos para las masas, para arrancar aplausos fáciles de los auditorios, ¿no? Yo vi también un sujeto que es dirigente con un fusil terciado, estamos preparados para la guerra. Todas esas cosas son escenografías, ¿no? Puestas en escena de dirigentes que tienen poco criterio y poca retórica como para convencer a la gente con cosas que no sean efectistas. Ahora, más allá de eso, yo creo que el gobierno no aguanta más. El gobierno perdió eso que los italianos, que Bobbio llama la gobernanza, es la capacidad de gestión y resolución de los problemas. En la misma medida que tú te vas metiendo en la Venezuela profunda, yo estuve en Menegrande y nos fuimos para el campo, a unas asambleas con productores y con campesinos. Ahí el Estado no existe, hay un Estado mínimo, ahí gobierna el narcotráfico, ahí gobiernan bandas armadas, ahí hay caciques y reyesuelos locales, y el Estado central brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque el Estado se ha ido replegando y hoy el gobierno lo que hace es conservar el poder, es decir, el manejo y uso de las instituciones a favor de una secta, de un clan, de un grupo, pero no está gobernando para la gente, para las grandes mayorías. Entonces, tarde o temprano la presión nacional, la presión democrática internacional, no las sanciones, va a lograr su cometido, va a lograr que vayamos a unas elecciones, y el primer paso debería ser, ojalá la comunidad internacional lo entendiera y lo planteara de ese modo, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, que fuéramos inmediatamente a un referéndum consultivo y resolvamos ese punto, y que ya se llegue a un acuerdo nacional que nacería con una gran legitimidad del pueblo, de la gente, apoyando eso. Yo haría campaña por el sí, porque quiero el cambio electoral pacífico y democrático, pero que sea dentro de la Constitución y a través de un referéndum. Vamos a revisar también la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con @HaroldMZCH, que nos escribe a través de Twitter. Buenos días a su invitado. Usted, que fue o es socialista, habla de sentarse en una mesa de diálogo cuando nunca han llegado a ningún acuerdo. Usted sabe muy bien que el gobierno nunca cumple lo que ofrece, lo que logran es ganar tiempo, y ustedes se están prestando para eso. Mira, yo lamento que algunos ciudadanos que sé son inteligentes piensen eso. Entonces los socialistas de Chile, que fueron a una mesa de diálogo y lograron la democracia en Chile, le hicieron el juego a Pinochet. Pinochet sobre la marcha fue cambiando las reglas de juego, él fue un plebiscito, lo perdió y después dijo que él se quedaba 2 años más, los demócratas lo aceptaron. Y después dijo sobre la marcha que él seguía siendo ministro de la Defensa y que tenían que reconocerlo como presidente saliente, y los demócratas lo aceptaron para que hubiera un cambio, una transición democrática y pacífica. En fin, pareciera entonces, cuando uno ve esas preguntas así, esos comentarios así, que la salida es la violencia. Ok, si la salida no es la negociación y el diálogo y el acuerdo, entonces ¿cuál es? Propónganme, díganme cuál es, pues. Yo no conozco otra donde no haya muertos. Fíjate tú, estaba leyendo un informe de Naciones Unidas. En Siria, todas las familias, el 100% de la familia tiene entre 3 y 7 muertos, todas. La diáspora de Siria, bueno, mucho mayor que la de Venezuela, ciudades destruidas. Eso es lo que queremos para nuestro país. O sea, como la oposición no ha podido conseguir la masa crítica para sacar el gobierno de manera pacífica y democrática, como la oposición ha cometido tantos errores y ha dado tantos bandazos, entonces, bueno, una invasión, una intervención, la violencia. Oye, eso no es maduro, eso no es sensato, eso no es democrático, eso no nos lleva a ninguna parte. @CarlosI819 también escribe a través de las redes sociales. Esta mesa nacional le ha pedido varias cosas al gobierno, pero ¿qué tiene para ofrecer en la negociación? Yo creo que los que tenemos que presionar y ofrecer somos los venezolanos. Por ejemplo, hemos dicho siempre, ¿por qué la oposición y el gobierno, aparte de esa mesa o como parte de la mesa, no crean una mesa donde se hable de los servicios públicos y se tenga como punto central la emergencia del sector eléctrico? Que la oposición nombre 5 o 10 técnicos de los mejores que tenga y el gobierno haga lo mismo. Que se sienten en Lorchila, a ellos que les gusta hacer las cosas en donde haya playa, y discutan un mes y salgan ahí con un papel de trabajo técnico, no politizado. Esto es lo que hay que hacer. Guaidó lo firma, Maduro lo firma, nombran una comisión paritaria de seguimiento y control, y en 2 meses, 3 meses empezamos a ver soluciones, empezamos a ver mejoras. ¿Por qué no se hace eso? ¿O es que acaso
a la señora que está comprando un pollo para darle de comer a sus hijos y lo mete en la nevera y el pollo se le descompone, esa señora va a tener que esperar a que haya un CNE, a que se pongan de acuerdo en todos los demás puntos. El todo nada, ¿no?, de Guaidó y de los que fueron a negociar a Oslo y a Barbados. O lo logramos todo o no se firma nada. No, vamos a ir resolviéndole problemas a la gente. Si se resuelve el problema eléctrico, ¿quién gana? Ganaría una oposición responsable, ganaría el gobierno que por fin solucionaría algo y ganaría fundamentalmente el pueblo. ¿Por qué no se hace? Dentro de esto también, y ya con esto vamos a cerrar la participación de los usuarios a través de las redes sociales, dentro de esto, y también con un tema que tiene que ver con la representatividad, si bien buena parte de lo que se ha mencionado solventa el problema de los venezolanos, ¿cómo queda nuevamente la participación de actores que tienen poder por encima de los venezolanos? Mucho de esto, de estas cosas, de estas soluciones pasan por el levantamiento de unas sanciones que tiene el gobierno norteamericano. Claro, sin duda. Y el bloqueo que el gobierno venezolano sostiene de los mercados mundiales a Venezuela. Y ese debería ser uno de los primeros compromisos de todos los factores y de todos los sectores, que la oposición radical que hoy maneja la Asamblea Nacional rectifique. Por Dios, ¿cómo vamos a estar pidiendo sanciones para Venezuela que las termina pagando el venezolano común y corriente, la gente común y corriente, la termina pagando usted que nos está viendo? Ya se está sintiendo el impacto de esas sanciones y se va a sentir mucho más. Y ahora que llegaron un conjunto de nuevas sanciones europeas, el asunto se complica más todavía. Y hay gente que lo celebra. Yo creo que el primer acuerdo debería ser que toda la oposición, la moderada y la radical, junto incluso con el gobierno, con los sectores de la sociedad civil, iglesias, universidades, todos con mucha firmeza digamos no a las sanciones como punto de arranque para comenzar a relegitimar y a reinstitucionalizar el país. Eso es fundamental, porque si no el país se va a quebrar y el tejido profundo del país se deshilacha, se deshilacha. ¿Y ustedes antes de sentarse con el gobierno en una mesa de diálogo, conversaron con la oposición, conversaron con el G4? ¿Ustedes han planteado esta realidad a este sector político del país? Recuerda tú que Héctor Navarro, que los compañeros de la Alianza por el Referéndum Consultivo fueron a hablar con Guaidó, le entregaron un documento y en ese documento se le decía que cualquier avance pasaba en primer lugar por la reafirmación de la soberanía, por la defensa intransigente de la soberanía, por enfrentar las sanciones, por recomendarle a la comunidad internacional de una manera muy firme la no intervención. Guaidó simplemente se hizo de la vista gorda con esta propuesta, nunca dio respuesta y la agenda que sigue manejando es una agenda intervencionista, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Juan Barreto, a ti, gracias a ustedes. Dirigente nacional de redes, también fundador de esta organización. 7:15 minutos, una pausa y al regreso más de Primera Página. Seguimos, por cierto, con nuestro segmento de entrevistas.